Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Vamos a estar hablando del capítulo 5 de Severance, segunda temporada, El Caballo de Troya. Vamos a analizar cada una de las escenas mientras les cuento algunos detalles que quizás no vieron en el episodio, tanto de vestuario, puesta en escena, simbolismos, también algunas explicaciones sobre lo que vimos y por qué no teorizar sobre lo que viene. Gracias como siempre por acompañar esta cobertura episodio a episodio y empecemos porque este episodio arranca con un llamado Cold Open o, a falta de una mejor traducción, una apertura en frío, que son estas escenas que pasan antes de los títulos de apertura de una serie o película. Son muy comunes en sitcoms o series de detectives y en este caso se utiliza para presentarnos una información que va a ser importante para el resto de la temporada, aunque no tengamos una explicación sobre ello en este episodio. Vemos a 3 miembros del departamento de diseño llevando a cabo la extracción, ese proceso que Felicia le había explicado a Irv cuando le mostró el boceto del pasillo oscuro en el capítulo 3. Curiosamente, al único que no le vemos la cara es al hombre que baja por ese ascensor con las nuevas herramientas de cirugía creadas por diseño. Y en este recorrido tenemos la presencia de los 3 colores característicos de la serie, el verde, el azul y el rojo, mientras que la cámara en todo momento está arriba de un traveling, que es un sistema robotizado para deslizar la cámara y mantenerla en control todo el tiempo. En el análisis del primer capítulo de esta temporada, donde analizamos los planos y técnicas usadas para filmar todo lo que pasa en el sótano de Lumon, hablamos sobre cómo todos los planos en este lugar están hechos con máquinas y procesos robotizados para mantener la rigidez de la escena, y se los recuerdo en este momento porque en este capítulo pasa algo muy interesante con eso. Si nos fijamos bien en esa bandeja, estos instrumentos parecen ser de cirugía bucal o de ortodoncia, lo cual podríamos relacionar con ese panel de sonrisas de clientes satisfechos que vimos en la primera temporada. Además, en este pequeño recorrido vemos algunos elementos de oficina, pero también destaca lo que parece ser una botella de jabón líquido que podría llegar a ser ese jabón malo al que se refería Mark cuando hablaba con Helly mientras quería escapar en la primera temporada. Pero vamos a la apertura porque después de estar ausentes la semana pasada, los créditos iniciales volvieron y ya podemos empezar a darle más sentido a algunos elementos que presenta porque los vimos en este capítulo, como el líquido viscoso que Mark guarda en la heladera para tratar la reintegración y la taza con el dibujo de Irv que vimos en su funeral. Cuando nos reencontramos con el Auti de Mark, confirmamos que el retiro empresarial sucedió post reintegración y de verdad le habían comunicado a los Autis sobre el viaje, aunque no queda claro si tal viaje fue real. También confirmamos que el proceso de reintegración es algo muy gradual y el Auti de Mark todavía no recordó muchas cosas significativas y también le está ocultando a su hermana todo este proceso de reintegración y su colaboración con Regavi. Así es como desde esta escena empezamos a explorar el tema principal del capítulo, que es la confianza. Mark no confía en contarle su secreto a su hermana, ni tampoco va a poder confiar en que Helly es realmente Helly, mientras que Elena queda a merced de la desconfianza de su padre y de la empresa después de la debacle de la semana pasada. Milchick ve cómo su confianza en la empresa se empieza a derrumbar y el propio Ricken, por confiar ciegamente en la oferta de Lumon, va a ver cómo su mensaje es completamente tergiversado. El título del capítulo, a fin de cuentas, está atravesado por el elemento de la confianza, al ser el caballo de Troya el ejemplo máximo de un engaño. Y ahora vamos a la reunión de Elena con el señor Drummond y Natalie, y en este inicio tenemos un ejemplo hermoso de los planos partidos a la mitad tan característicos de la serie, que cargan con ese elemento central del show, que es la identidad partida de sus empleados cercenados. Ya lo dijimos en análisis anteriores, y mil disculpas si me repito, pero siempre hay usuarios que llegan por primera vez a la cobertura en estos nuevos videos, y está bueno al menos mencionarlo. Si sos una de esas personas que este es el primer video de la cobertura que ves sobre Severance, te invito a que pases por los anteriores en donde todo esto se explora mucho más. Y dentro de esta escena, si le prestamos atención a la caminata de Elena, se destaca muchísimo la fisicalidad de Britt Lower a la hora de diferenciar una personalidad de otra. Elena es mucho más rígida y su porte es más autoritario, mientras que Helly se encoge más y su cuerpo fluye de otra manera. Drummond y Natalie le indican que la junta resolvió enviar de nuevo a Helly R al sótano para que Mark S termine su archivo Cold Harbor, que es aparentemente lo más importante de la empresa. Elena se niega porque la intentaron matar 2 veces y vuelve a remarcar su desprecio por los Innis, comparándolos con animales aun cuando pasó toda una noche de intimidad con uno de ellos. Y acá hay algo súper interesante en el personaje de Elena, que es que dice que no va a volver ahí y dejar su cuerpo a merced de los Innis, mientras que más adelante en este mismo capítulo, cuando Helly R entre y discuta con Milchick, va a decir
dice exactamente lo mismo, que Elena utilizó su cuerpo. O sea, el sentido de despersonalización dentro de ella es absoluto, tanto para su ini como para su outi. Obligada por su padre entonces, Elena va a volver al sótano y después de la activación del chip, Heli es recibida por la señorita Wang en un plano que es aterrador solamente por lo que presenta. Y en el principio del video les dije que iba a pasar algo llamativo en la forma en que se nos muestra el sótano de Lumon, y tiene que ver con esto. En toda la secuencia de Heliar llegando y la discusión de los inis con Milchick, vamos a ver que todo está filmado con cámara en mano. Se abandonan los trípodes y movimientos robotizados para transmitirnos esa urgencia y rebeldía del grupo en este momento. Pero cuando Milchick los vuelva a manipular y controlar, y ellos acepten volver a sentarse en sus escritorios, que ahora son 3, la cámara gira alrededor de ellos y desde ese momento volvemos a tener los planos más clásicos de Severance, todos estáticos y que transmiten control y vigilancia. Una vez que Milchick confirma que Irv no va a volver, la reacción de Dylan es de enojo total, mientras que la de Mark es de resignación. Descubrir que había tenido un momento tan íntimo con Elena en lugar de Heli lo marcó, y saber que el control y espionaje sobre ellos es tan grande, lo hace bajar los brazos, volver a trabajar y ser frío con sus compañeros. Para tranquilizar a los inis y controlarlos, Milchick les cuenta la historia del Grakapan sobre el rey Carlos XI de Suecia, quien supuestamente se infiltró entre su pueblo usando una capa gris o Grakapan para saber cómo estaban en realidad los ciudadanos y ver qué podía cambiar en su forma de gobernar. Milchick les cuenta esto para explicarles que el propio Kirk Egan usó esa metodología y es algo que distintos miembros de esa familia han hecho hasta la actualidad, con Elena siendo la última de ellos. La cuestión es que esta historia es una leyenda popular en Suecia respecto al rey Carlos XI, pero no es real, sino que es una de las tantas historias que se levantaron a partir del perfil confianzudo, si se quiere, del monarca. Pero esta historia, a fin de cuentas, sí le sirve a Milchick para explicar de alguna manera las acciones de Elena. Cuando volvemos a la sala de refinamiento de datos, pasó algo tremendo, y es que la estación de trabajo ahora solo muestra 3 escritorios en forma de triángulo, y no solo eso, sino que Irving fue editado de las fotos del grupo, reafirmando esa promesa que Milchick le había hecho a Irving en el final del capítulo anterior, que iba a ser como si nunca hubiese existido. Pero Dylan se asegura de que esto no sea así y exige realizar un funeral para Irving B después de ser despedido. Heli apoya a Dylan en este pedido, pero Mark queda algo indiferente. Por eso mismo de lo que hablamos antes, de sentirse derrotado por Lumon y sobre todo haber sentido que traicionaron tanto su confianza. Pero en toda esta secuencia es la primera vez que sentimos que estamos viendo la primera temporada, porque los planos son iguales y la vibra de oficina volvió a controlarlo todo. Vemos que la reintegración tiene algunos efectos en el ini de Mark, que se empieza a enfermar y se encierra en el baño. Acá Heli le pregunta si está bien y es un momento inverso al de la primera temporada, donde era Mark quien le preguntaba y avisaba que iba a entrar a ese baño. En este momento Heli le pregunta si no sintió nada raro al hablar con Helena haciéndose pasar por ella, y Mark todavía no está seguro de si Heli es Heli. Frente a esta desconfianza tenemos este plano en donde Mark está enmarcado por Heli y su reflejo en el espejo, que instala esa sensación suya de estar entre Heli y Elena. El haber tenido intimidad con Elena lo rompió a Mark, que después de esa primera experiencia sexual queda completamente marcado por la desconfianza. Cuando nos encontramos con Milchick, descubrimos que la idea de Dylan sobre el funeral para Irving no era algo tan revolucionario dentro de Lumon, tanto que la empresa tiene un protocolo y un kit especial para esas ocasiones. Mientras lo está preparando junto a la señorita Wang, Milchick va a tener el primer golpe de desilusión frente a la compañía, y es que a pesar de entregarles toda su vida, su puesto no está seguro. Ahora tiene a esta pequeña compañera que es voraz y no le tiembla el pulso a la hora de contestarle a él y tratar a los inis como algo mucho menos que humanos. Según ella, no es bueno dejar que hagan este funeral porque los hace sentir más personas, y después pone nervioso a su superior al recordarle que es el día de su primera evaluación dentro de su nuevo puesto. Yo estoy un poco más seguro de que la señorita Juan es una creación de Lumon, o por lo menos le formatearon tanto la mente que la hicieron un peón totalmente alienado con los valores de la empresa, y quizás es por eso que lleva un pin con el logo de Lumon, al igual que Natalie y Drummond. Entonces pasamos a la escena del funeral de Irving, que muestra algunos adornos como el cartel donde destacan su nacimiento y muerte expresados en trimestres dentro de la empresa. Irv estuvo activo entre el trimestre 870 y el 882, con lo cual reafirmamos que llevaba dentro de la empresa 3 años, y en el cuarto ya tenemos mucho foco en el cuadro de Aguanta ahí, que va a terminar siendo muy relevante. La cabeza de sandía de Irv entra en la sala y es divertido como es el punto más rojo de toda la escena, ese color que venimos
venimos diciendo, es el que representa la rebeldía y búsqueda de la verdad dentro de este sótano, y es gracias a esta cabeza que Dylan descubre una pieza de información importantísima sobre Lumon, que son las indicaciones para llegar a este misterioso pasillo oscuro. Y hablando de la cabeza de Irving, me encantó este detalle donde la alinean con el póster que dice El castillo sin maldad, porque sí, ese era Irving B. Así como el capítulo pasado, vemos a la señorita Wang a punto de tocar este particular instrumento que es el Theremin, que si nunca lo escucharon produce un sonido casi robótico a partir de jugar con las distintas frecuencias eléctricas. Es curiosamente un instrumento que manipula las ondas electromagnéticas a su alrededor, esas mismas ondas que vimos a la doctora Regaby reajustar durante el proceso de reintegración. Teniendo en cuenta el carácter de la señorita Wang, siento que el Theremin es más un elemento de tortura que una suerte de expresión artística de esta chica, pero me pueden decir ustedes. Mark durante todo el funeral está distante y ante la queja de Dylan, él le dice que Irving no está muerto, simplemente no está. Una elección de palabras curiosa porque es la misma que durante episodios anteriores lo habíamos escuchado decir para referirse a su esposa Gemma. Y ante esto Dylan termina tirando la bomba, lo que resulta en Helly siguiendo a Mark para pedirle explicaciones, pero él pone todo tipo de límites y tiene que ver con esto. El INI de Mark se sintió abusado por Elena y ahora esa aprehensión es parte del trauma. Con una transición entre dos planos partidos a la mitad, intercambiamos a Helly y Mark por Natalie Milchick en un punto clave para Zed y su lealtad hacia Lumon. Él no se olvida de esas pinturas que le regalaron y trata de hacer causa común con Natalie, una mujer afroamericana, sobre cómo se sintió al recibir las suyas. La cara de Natalie, al igual que en el momento del regalo, se desdibuja en terror y tristeza, pero decide alejarse del tema para iniciar la evaluación de desempeño de Zed. En esta reunión nos enteramos que el señor Milchick puede ser algo desordenado con los clips de hojas y la mismísima señorita Wang reportó una queja en su contra por usar demasiadas palabras difíciles. Drummond le comparte el menú de almuerzo confirmándole que va a ser una reunión muy larga y entre otras cosas le destacan la debacle que fue el retiro empresarial para fortalecer al grupo, además de los reemplazos para acompañar a Mark que fueron terribles. Esa reunión va a terminar de noche y le dejan a Milchick una carpeta muy bien diseñada destacando todos sus errores, entre ellos los clips, las palabras difíciles, el viaje y le recuerdan el robo de la tarjeta del departamento de diseño a manos de Dylan, aun cuando esto sucedió cuando Milchick tenía otro puesto. En definitiva, Drummond le pide más mano dura para que Mark termine su archivo y volver a poner al departamento de refinamiento de datos en orden. Y eso es exactamente lo que va a hacer Zed al encontrarse con Mark de camino al ascensor e invadir su espacio personal, muy bien delimitado con esta línea entre ellos dos, y ya en este momento nos muestran cómo Zed toma nota de esa reunión que tuvo y deja de usar palabras difíciles. De hecho, esta es la primera vez en donde lo vamos a escuchar decir malas palabras al personaje en todo el show. Pero lo más interesante de Zed es que después de ese examen lo vemos muy pero muy molesto. Quizás esté molesto con él mismo por sus fallos, pero a lo mejor también empiece a haber un resentimiento contra Lumon por no sentirse valorado. Después de todo, este es un tipo que dejó absolutamente todo por la compañía y recientemente en su nuevo puesto solo recibió racismo pasivo y quejas, además de una subordinada que le está serruchando el piso. Y después de estar durante muchos minutos de la escena diciendo va a pasar, fíjate el cuadro por favor, Dylan encuentra el boceto del pasillo que Irv dejó en el cartel de Aguanta ahí o Hang in there. Detrás de ese boceto hay una nota que dice cómo llegar a ese pasillo desde el departamento de diseño y habría que ver si Elena o Helly lo va a encontrar también, a juzgar por las imágenes que se mostraron en el primer tráiler de esta temporada. Cuando Mark prende la computadora antes de llegar a Cold Harbor, encontramos otros archivos, algunos de ellos relacionados a hechos históricos, como Chicxulub, que hace referencia al cráter de Chicxulub, ubicado en la península de Yucatán, que quedó después del impacto de un meteorito que hizo cambiar para siempre la historia de la Tierra. Esto nos podría indicar que los archivos están teniendo una relación con la profesión anterior de Mark, que era ser profesor de historia, pero también en el medio tenemos un guiño a Allentown, el pueblo natal de Christine Taylor, la esposa de Ben Stiller. En la pantalla vemos que tiene el archivo de Cold Harbor a un 81% completado y para el final de este turno lo va a dejar en 85%, prácticamente completado, y es desesperante pensar en por qué es tan importante. Y nos vamos hacia el exterior porque cuando Mark sale unos minutos antes de terminar su turno, cuando está dejando la empresa, es observado por Elena, que de alguna manera sigue obsesionada con él. Espero que en el próximo capítulo podamos tener al menos una interacción entre Elena y
Mark, porque la última vez que vimos a estos dos personajes en el exterior, Mark casi la atropella y ya está, eso es todo lo que tuvimos. Pero por fin nos reencontramos con Irv, que está llamando a su contacto para confirmarle que lo echaron y preguntar si su INI recibió el mensaje. ¿Y de qué se trata ese mensaje? Bueno, esto lo confirmó Ben Stiller en el detrás de escena, por si quedaba alguna duda, y tiene que ver con que el mensaje que quiere mandarle Irv a su INI es llegar a ese pasillo negro que de alguna manera conecta las dos personalidades de Irving. Y me encantó que en el exterior Irv tenga una vibra distinta al Irving que conocemos dentro de Lumon, pero el alma sigue estando ahí y se demostró muchísimo con esta reunión que tiene con Burt, quien le dice lo estuvo siguiendo para saber un poco más sobre este hombre extraño que entró golpeando la puerta y gritando su nombre. Esta es una escena preciosa y entre tanto control de Lumon sobre los personajes es re lindo encontrar este momento de humanidad 100% orgánica. Lo único que nos queda por preguntarnos es qué tipo de nombre es Fields. Burt dice que su esposo se llama así cuando invita a Irv a sumarse a cenar a su casa, y la verdad es que es un nombre que nos hace pensar en que hay algo más. Y en la casa de Devon y Ricken vemos como el cuñado de Mark está dándole forma a esa nueva versión de su libro que Lumon le pidió para distribuir en todas sus filiales, bajo la excusa de que esa copia que llegó al sótano de Lumon hizo subir la moral de todos sus empleados. El tema es que cuando Devon mira lo que escribió su esposo, se da cuenta de que el mensaje está completamente tergiversado, está muy cambiado y dice lo opuesto a lo que decía Ricken de forma muy superficial y banal en su libro original. Y está buenísimo este detalle porque el libro de Ricken era uno de esos elementos en la primera temporada que llegaba al sótano de Lumon teniendo ese rojo furioso de la verdad, mientras que en este momento vemos que Ricken está escribiendo una versión diluida de su mensaje en una máquina de escribir roja pero con un color menos saturado, más pastel, más triste. Así llegamos al final del capítulo con Mark viendo cosas de Gemma y en el momento en que se cruza con sus cenizas dice no sé quién está ahí. Es una sensación sumamente horrible y ese es el disparador para la reintegración y tenemos este flashazo en donde recuerda haberla visto en Lumon. Este nuevo recuerdo al que accede Mark se siente casi como una reunión con su esposa, esa a la que viene llorando y extrañando hace 2 años. Es increíble cómo en cada capítulo de Severance hasta ahora, Gemma aparece 2 segundos para servir rostro y después desaparece. No sé cuánto más tiempo van a estirar esta situación, yo creo que en el próximo episodio vamos a tener un poquito más, pero en este momento no nos tenemos que olvidar lo que pasó con Petey en la primera temporada. Estos mismos flashazos le sucedían a él y cada vez que él se encontraba recordando un momento de Lumon, empezaba a caminar pensando que estaba en esos pasillos, pero en la realidad deambulaba por las calles. Esto es exactamente lo mismo que le estaría pasando ahora a Mark, solo que está dentro de su casa. En este caso, vamos a ver si eso lo pone en peligro en las siguientes semanas. A todo esto tenemos la ausencia completa de la señora Coel, pero estoy seguro que la vamos a volver a ver. Probablemente la semana que viene tengamos más respuestas sobre su pasado y cuál es su nuevo objetivo, y muero por ver esa secuencia de escena entre Irv, Burt y el esposo y por qué es que se llama Fields. Pero muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden del like y suscríbanse, que me ayudan mucho a llegar a más personas. Si vieron, sí, tengo la remera del departamento de refinamiento de datos y esto es gentileza de la gente de Wayne Remeras. Pueden ir a conseguirla y también hay otros muy lindos diseños de Severance, son nuevos, los pueden conseguir usando el código de descuento cámara en mano, se los llevan por un 10% más barato. Ahora sí, sin más, nos vemos en el próximo si vos querés. Chau.